Para coser este corpiño de bikini necesitamos muy poquitas cosas. Acá tengo las piezas cortadas, son pocas piezas de esta moldería. Tengo dos piezas largas que son la coleta y a la vez el lazo para atar. Esto tiene una sola costura que va a ir en el centro, va a quedar así y va a quedar escondida a la vista por el derecho. Para el delantero o las tazas del corpiño bandó tengo una pieza grande que tiene centro doble. Esto tiene una curva en la parte superior y acá tiene como una depresión en B invertida. Esto se va a fruncir de esta manera y va a generar el volumen. Esta pieza la vamos a coser con todas las costuras embolsadas. Esta bikini va a ser toda embolsada, este corpiño de bikini va a ser todo embolsado, pero también puedes trabajarlo con costuras con elástico embutido. Acá tengo la forrería y en este caso utilicé un forro tipo media. Si te fijas, es unos milímetros más chica la pieza que la de tela principal. Acá el recurso de costura en la tela principal es unos 3 a 4 milímetros más grande que en esta piecita. Al momento de elastizar vamos a ver por qué es importante ese detalle. 2 sombreteles y esta que es un poquito más fina, estas son de 3 centímetros cada una, están cortadas bastante parejas, lo ideal es que sean muy parejas. Corté esta que es un poquito más fina para hacer las presillas de los breteles desmontables. Tiene 2 breteles strapless, pero para atar al cuello, no son breteles que vayan a la espalda porque no le puedo coser esa espalda. Tengo también tacitas desmontables, vamos a aprovechar para dejar un agujerito para colocarlas opcionalmente. Y la estrella, que es este avío que va a ir en el centro. Luego necesitamos elástico de embutir, hilo al tono y agujas para tejidos de punto con mucha elasticidad como la Super Stitch, y aguja doble opcionalmente porque puedes trabajar siempre con la misma en un zigzag. Tengo acá una de las tiras que tengo que coser. Esta es la más cortita y es la que voy a utilizar para las presillas. Las presillas lo van a ver de esta manera. Este es una bikini que no tiene nada que ver con la que vamos a coser, pero lo que quiero lograr es este efecto. Una presilla que está cosida ahí, que es pequeñita y que no se vea mucho por el frente de la prenda. Así es un bretel opcional. Así que lo que voy a hacer es doblar esta tela a la mitad y lo mismo voy a repetir en las otras. Y pasamos a la máquina para coser cada una de las tiras. Acá tengo uno de los espaguetis que ya di vuelta y también ya lo convertí en bretel con un desmontable. Fíjate que esto está cosido con recta y tiene muy buena elasticidad y no cruje porque lo cosí estirando la tela. En este caso no retiré los excedentes de recurso de costura, pero para la que voy a coser como presilla sí voy a retirar todo. Voy a cortar bien cerca de la costura para no generar un volumen adicional que después me va a complicar. Estas presillas van cosidas junto con la forrería y junto con el elástico. Entonces, si tengo mucha capa de tela, mucho volumen en el interior, se va a complicar un poquito por altura. Y lo que usé para dar las vueltas es esta aguja volteadora que tiene acá un ganchito en la punta y de ahí se tira. Pero hay otras formas de dar vueltas si no tenés este elemento. Aunque si vas a hacer trajes de baño con espagueti, es muy valiosa. Es un elemento que no es caro y que te sirve muchísimo. Ahí el ganchito agarra la tela y se da vuelta muy fácil. En este caso, como yo le retiré el recurso de costura, fíjate cómo cambia. Se acomoda mejor y me queda la costura en el medio. No me queda la costura ahí en el doblez, no se me arma un doblez en la costura. Directamente queda ahí en el centro, queda mucho más plana. La puedo incluso planchar un poquito. En el caso del bretel, la verdad es que también queda así, pero queda un poquito más desprolijo sin sacarle el recurso. Yo de regalar no se lo saqué, pero acá sí. Y para poder avanzar con el resto de la confección necesito tener las presillas. Estas presillas van a tener 3 centímetros porque necesito recurso de costura y a la vez quiero que queden muy chiquititas.
Así que voy a cortar 2 tiras de 3 centímetros. Va a ser un poco complicado manipularlas, pero las vamos a coser previamente. Vamos a intentar con 3 y si se complica vamos por un poquito más. En el próximo paso vamos a colocar las presillas. Acá tengo tela principal que es tricot con forrería enfrentando los derechos. Las presillas las tengo que ubicar. Las puedes colocar bastante al costado porque estos breteles suelen ir en diagonal hacia el cuello, o las puedes colocar de la mitad a la mitad. Vamos a marcar unos piquetitos. Para eso ubico la mitad doblando ahí. La mitad de la mitad es esta. Bueno, ahí lo podemos medir y también podemos determinar nosotros a cuántos centímetros. Acá tengo 1 centímetro de costura y nosotros podemos determinar a cuántos centímetros vamos a colocar las presillas y marcar un piquetito. En este caso yo decido que quiero que estén a 7 centímetros del costado, pueden ser a 8, contando que esto es 1 centímetro de costura, y voy a marcar acá, ahí con este marcador que se borra lavando, y acá también. Entonces ahí voy a ubicar las presillas. En mi caso prefiero coserlas antes de elastizar, para estar más segura. Fíjate que cuando la doblo en 2 es realmente pequeñita, esto es, queda 1,5 centímetros de cada lado. Y ahora que las tengo dobladas a la mitad y sujetas, voy a ubicar la marquita que hice. Esa marquita la puedo respetar o puedo modificarla. No hay una medida fija para las presillas, es a gusto. Lo que voy a hacer es colocarlas de esta manera. Acá tengo la marquita, las voy a colocar ahí y las voy a sujetar con un alfiler. Acá ya coloqué una. Esto tenés que tener en cuenta que esta va a quedar bastante al costado del cuerpo. Esto sería el centro, más o menos el centro del busto, y no van a quedar igual tan al costado. Y acá vamos a buscar la marquita. Acá lo que puedes tener en cuenta es cómo me quedan a mí a los 7 centímetros para evaluar si 7 centímetros para vos es la medida que querés. Como dije antes, en general estos corpis tienen el bretel que apunta hacia el cuello, porque no es un bretel que ata en el cuello, entonces queda bueno si salen bien del costado. Acá voy a ubicar esta. Y como ves que es bastante complicado de manipular, las voy a coser. Antes de coser el elástico, voy a coser las presillas. Así ya me quedan sujetas. Así que voy a preparar mi máquina y voy a coser por acá con un atraque y por acá otro atraque. Antes de avanzar con el elastizado, si vas a colocar tacitas desmontables, hay que generar los agujeritos por donde van a pasar. También puedes colocar las tacitas de manera permanente en un siguiente paso, pero yo las voy a colocar desmontables. Así que tengo que generar el agujerito por donde las vamos a colocar. Doblo a la mitad la taza, esta es la parte inferior, y en general se suele dejar cerca, arriba abajo o al medio. Yo acá voy a tener frunce, así que no me convence tanto, pero lo voy a dejar un poquito más abajo y no va a ser tan grande. No va a ser tan grande porque la tela estira y yo esto para colocarlo lo voy a hacer un rollito. Esto se enrolla fácil y se desenrolla una vez que está dentro y entra. Considero, tengo 1 centímetro de recurso de costura, así que voy a entrar mínimo 1 centímetro porque va a estar la costura y voy a entrar 1,5 ahí porque tengo que hacer un ruedito. Entonces voy a marcar acá y la abertura, por ejemplo, yo quiero que no sea de más de 2,5 centímetros porque después me va a quedar más grande con el ruedito. Así que la voy a marcar ahí, la dibujé. Esto está hecho a ojo. Puedes ubicarla en otra posición y voy a cortar. Como dije, la hice de 1,5 centímetros porque hubo unos recursos de costura. Medio es lo que va a quedar del agujerito, pero a la vez yo tengo que hacer un ruedo ahí.
entonces me va a quedar un poquito más grande. Pero lo primero que voy a hacer entonces es el ruedito ahí con la máquina y una puntada zigzag doblando hacia el revés. Y luego vuelvo a colocar los alfileres para pasar al elastizado. Vamos con el ruedo. Para hacer el ruedo coloqué un alfiler acá al comienzo, doblé a ojo un poquito. Esto también se puede hacer con overlock y de hecho es preferible hacerlo con overlock. Pero si no tenés, podés ir con un zigzag. Acá voy a trabajar con una puntada muy pequeña o más o menos de ancho y de largo 2, 2,5, no más que eso. Y voy a avanzar y este es el resultado que logro. Este es el revés que queda súper prolijito y este es el derecho. Esto se ve grande, pero recordad que cuando yo cosa me va a quedar así bastante más chiquitito. Ahora sí, voy a hacer con el de otro lado y pasamos al elastizado. Y acá ya cosí las presillas, quedaron fijas, que es lo importante, así que vamos a colocar las alfileres para avanzar. Esto tenía que coserlo enfrentando derechos. Voy a llenar de alfileres acá, voy a juntar las telas. No importa que no coincidan, porque esto no coincide, pero ya vamos a ver que después sí coincide. Colocamos alfileres en todo el recorrido. Este paso puede que cueste un poquito porque tenés mucho volumen de tela. Entonces vamos a coser por acá con puntada zigzag o con overlock. Esto se va a coser entonces tela y elástico. Puede ser con zigzag o puede ser con overlock. La idea es que le des tensión y ya voy a colocar las alfileres por acá también porque voy a hacer todo en el mismo paso. Acá ya tengo todo listo. Entonces el elastizado va a estar sobre esta tela. Acá tengo la muestra de elastizado. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en el próximo paso. Y lo coloqué con un accesorio que está puesto ahí en la máquina. Es un prensatelas que tiene un tornillo, un orificio de pasar elástico y le da tensión. La ventaja es que tenés una tensión pareja de una manera simple, aún sin ser experta elastizando. Pero bueno, es un accesorio que hay que comprar, aunque tampoco es tan caro. Acá tengo el elástico, yo le di poca tensión. Lo que tiene de bueno es que puedes darle poca tensión, queda parejo. Yo necesito que la puntada esté en este borde o como mucho en el medio, pero no en este borde. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando doy vuelta y abro, esto es lo que sucede. Por el revés voy a ver la forrería y voy a ver también un poquito de tela del derecho. Queda muy prolijito. Y por el derecho no veo nada de forrería. Acá también la razón de por qué la tela principal tiene más recurso de costura. La tela principal necesita este ancho de elástico, pero también unos milímetros adicionales que son estos que ves acá. Fíjate cómo cambia. Luego nosotros vamos a abrir esta costura que se va a ir sola hacia la forrería y la vamos a pisar acá para que quede bien asentado. Estos dos pasos los vamos a hacer en el delantero, en la parte superior e inferior.
este es el resultado. Fíjate que queda muy pareja. Más allá de que yo me comí un poco más de recurso de costura, siempre hay un excedente que se pierde. Y acá, bueno, acá la tela tiende a moverse bastante, por eso la cantidad de alfileres. Pero me va a quedar algo bastante plano, que es el resultado que yo busco. Y sobre todo parejito acá. Así que voy a seguir por el otro lado sin cortar. Vamos a avanzar un poquito. Acá quedó todo así. Entonces lo importante es que, ¿qué pasó de este lado? Si no sé si me zafó la tela, si quedó todo cosido perfecto por acá. Y por acá también, quedó medio al ras en algunas partes, pero todo perfecto. Así que vamos a dar vuelta. Y ya la parte de lo que es taza estaría listo. Me queda pisar costuras, que es algo que me interesa mucho en este caso. Acá las pestañitas se van a estar viendo un poquito. Lo que puedo hacer es esconderlas hacia abajo cuando no las quiero usar, cuando no quiero usar el bretel, pero quedó muy prolijito esto. Y acá podrías pisar o no las costuras. La verdad es que para mí es muy importante pisar la costura para que se asiente bien y esto no se mueva, pero dejo tu criterio. Acá lo que voy a hacer es entrar con la máquina y voy a tratar de avanzar de esta manera ahí para ir pisando toda esta costura. Una alternativa, por supuesto, es coser primero un elástico, pisar la costura y después el otro. En una de las dos siempre vas a tener al menos una de estas costuras más complicada, como la tengo yo. Para pisar esta colita la voy a dejar porque me sirve, y el elástico, fíjate que tengo muy poquito para pisar, muy poquito lugar, así que la puntada la voy a dejar chiquitita como la tengo. Quizás me convenía tener una puntada más larga, pero yo tenía puesto 2,5 y quedó así. Y lo que voy a hacer es ir acomodando y estirando. Avanzo un poquito sin estirar. Y como tengo poquito para avanzar, poquito recurso para pisar, me tengo que mantener cerca del borde de la tela. Y ahí ir estirando y cosiendo. Esto cuando se estire se va a acomodar bien, fíjate que queda muy prolijo. Y ahora lo que voy a hacer es preparar para los frunces. Acá preparé mi máquina para el frunce y elegí una puntada recta bien larga. Puedes aflojar la tensión también. Esta costura es provisoria. Y acá dejo excedente de hilo. Y esta la empecé desde este extremo. Ahora esta la empiezo desde el otro. Y va a estar cerquita. No es una costura que vaya arriba de la anterior, sino al lado. Y acá también dejo excedente de hilo. Esto queda así. Y yo lo que hago es tirar de un lado para generar frunce, que lo voy a empujar al medio. Acá este primer centímetro lo voy a dejar sin frunce. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a tirar un poquito. Y esta es una forma bastante simple y que queda más parejo que si tiro todo de un lado. Acá tiré de los dos lados. Y cuando tenga esta pieza cosida, vamos a chequear si ese frunce es suficiente o no. Acá ya tengo el frunce y esta medida de frunce va a tener que ver con
esta medida de la espalda o coleta o lazo, como la quieras llamar. Por empezar hay que chequear que estén las dos iguales. Esto se puede ajustar estirando un poquito o frunciendo un poquito más. Lo que vamos a hacer para cerrar estas piezas es enfrentar derecho con derecho, o sea, doblar. Esta pieza se va a armar así. Me va a quedar la costura escondida como hacer el comienzo. Y ahora lo que hago es colocar alfileres. Voy a coser con una puntada elástica. Prefiero una puntada elástica y no un zigzag porque es una puntada mucho más fuerte. Y esta pieza va a ser fuerza, es la que va a traccionar para que la pieza del delantero se pegue al cuerpo. Entonces acá sí va a ser fuerza. Voy a coser a 1 centímetro. Voy a dejar más o menos una abertura de 4 a 5 centímetros, no mucho más. Y luego sigo cosiendo. En este caso el recurso es de 1 centímetro porque está pensado para trabajar todo con máquina familiar, pero podés ajustarlo y sacarle medio. Esto se va a coser por acá entonces, y luego esta punta no la vamos a coser ahora, sino que una vez que esté cosido abrimos y así cosemos y cerramos. Para esta unión voy a usar puntada elástica de preferencia. En este caso tenemos esta que es una puntada reforzada recta en la que la máquina avanza y retrocede. Y tenemos estas dos que son elásticas, una con la aguja al centro y la otra con la aguja a la izquierda. En este caso es como un pequeño zigzag que se ve recto pero es un zigzag. Y acá voy a coser con puntada elástica entonces a 1 centímetro. Esto es parte espalda, parte lazo, no es tan largo. Entonces cosimos por acá, ahí, esto, fíjate que ya como estiradito, pero está cosido con una punta elástica. Y esto va a tener siempre estiramiento porque va a estar en la espalda. Va a ser lo que traccione y genere el ajuste. Acá dejé el agujerito y algo que tiende a pasar es que se mueva la tela ahí y quede desparejo. Con over no pasa. Y lo que hice acá fue luego cerrar acá bien atracando. Entonces nosotros vamos a tener esta espalda. Acá se puede planchar para abrir costuras. Una plancha con un trapo sería ideal. Y nos va a quedar así. Esto está del revés, pero así lo vamos a ver por el frente. Para poder avanzar, lo que voy a hacer es marcar un piquetito desde la costura. Acá doblo y tengo la mitad. Piquete muy chiquito. Y ahora lo que voy a hacer es marcar hacia los costados. Acá coloco costura con piquete y marco de este lado un piquetito y de este lado otro piquetito. Ahí va a ser donde tiene que llegar mi pieza, esta piecita. Acá volví a colocar de revés esta pieza y esta la voy a girar ahí porque tengo que hacer coincidir el lado entero de la espalda con el lado entero de la taza. Así que voy a pasar esto por acá. Y uno de los dobleces de elástico lo tengo que hacer coincidir con el piquetito del costado, con el piquetito este que marcamos recién. Acá tiene que quedar ajustadito. No tengo que estirar, pero tiene que quedar ajustadito para que no se genere un escalón entre las piezas. Y acá voy a colocar este doblez, tiene que coincidir con el otro piquetito. Y también tiene que quedar bien justito. Y ahora tengo que acomodar el frunce si necesito que se frunza más o menos. La idea es no estirar estas piezas. Bueno, acá se me movió el piquete. Vamos a acomodar de vuelta. Ahí estamos.
acomodo de vuelta. Si es necesario, tiro de algún hilo para que se ajuste más el frunce. Creo que era de este lado. Y como dije antes, la idea no es estirar la espalda, sino acomodar. Y acá estaría quedando bien. Así que voy a colocar alfileres. Y acá este piquete que se ve ahí tiene que coincidir con esta costura o lo mejor posible. Si los piquetes están bien ubicados, esa costura va a coincidir. Y hay que cuidar que esto de esta zona de los elásticos no se me escape hacia adentro porque va a tender a escaparse. Y acá con puntada recta, porque acá no vamos a tener estiramiento en esta zona. Podemos trabajar sino con puntada elástica. Vamos a coser acá a 1 centímetro atracando varias veces. Y de este lado voy a hacer lo mismo. Acá ya cosí, este paso puede ser provisorio o definitivo, depende cómo me quedo. Así que voy a revisar por acá, sacando. Y puedo descoser estas costuritas y tomarlas como provisorias. Lo importante es qué pasa acá, si me queda parejo esto y esto. En este caso está muy parejo, pero yo quiero coser un poquito más adentro. Así que voy a volver a colocar esto por acá. Y voy a reforzar un poquito más mis costuras. Tengo que acomodar muy bien nuevamente. Y esto también. Acá se me desacomoda un poquito. Y ahí está mejor. Lo que voy a hacer es reforzar un poquito esta costura. Y quizás entrar un poquito más, unos milímetros, para que mis costuras, mis frunces queden incorporadas, incluidos. Acá voy a entrar un poquito más. Y ahora que ya aseguré todo, este excedente lo voy a recortar. Y este lado lo vamos a dar vuelta. Este lado estaría terminado. Fíjate que las costuras quedaron ocultas. Bueno, acá me pasó un accidente muy pequeño. Y de este lado también vamos a dar vuelta. Esta costura sería ideal que la planchemos un poquito con un trapo. Pero yo quiero avanzar de una vez, así que por ahora no la voy a planchar. Esto lo damos vuelta bien. Listo. Acá también tendría que haber recortado más al borde el recurso. Y fíjate cómo se presenta esto. Acá tengo hilos para recortar, pero esto se ve muy prolijo. Incluso puedo colocar por adentro una ballenita para que quede mucho mejor
y vamos a ver si nos animamos a eso. Pero el problema es que primero tengo que colocar el labio metálico. Voy a repetir este paso del otro lado y luego voy a colocar el labio metálico. Acá ya di vuelta un lado un poquito, acá me queda el agujerito que se puede ver. Vamos a dar vuelta el resto. Y tengo muchos hilos para cortar. Ahí está, ya lo di vuelta. Acá me queda este agujerito que hay que coser, puede ser con una puntada zigzag. Y acá te cuento que le di una pequeña curva, justamente para que también se acomode de los costados. Acá voy a recortar hilito. Y del otro lado no lo di vuelta aún, también tengo hilos para recortar. Acá podemos reforzar con varias costuras, recortar un poquito más, pasarle un zigzag, pasarle una overlock. Y esto se da vuelta así también. Me queda un pequeño escalón, pero es muy pequeño, así que lo voy a dejar. Es como el paso más difícil, lograr que no te quede un escalón. De este lado no, pero de este lado apenas se nota. Y así quedó del otro lado. Acá podemos colocar las tacitas flotantes, pero si vas a colocar el labio metálico, porque esto tiene varias formas de uso, podés colocar el bandó solo, con un lazo al centro, podés cortarlo y colocar otro tipo de labio metálico. Por ejemplo, uno de estos. Siempre va a ser cortándolo en este caso. Hay distintas opciones de labio. Yo voy a colocar este, que es un labio morfo. Y es lo primero que tengo que hacer. Si voy a colocar tacitas. Primero el labio, después la tacita. Y también me queda preparar los breteles. Bueno, yo acá ya tengo uno preparado, pasé por el desmontable, atraqué bien y ya lo tengo listo. Y del otro lado un nudito. Así tengo que preparar los dos. Y voy a tener lista esta prenda, este bando. Voy a pasar por acá. Y acá me voy a tener que ayudar con la mano, ahí haciendo fuerza. Y esto va al medio, así que hay que marcar el centro. Y vamos a chequear. Y así nos queda terminado. El bretel se va a agregar acá, que va a ser desmontable. Y acá tengo el otro. Y si decidís poner las tacitas, esto se va a abrir ahí cuando esté puesto. Incluso el avío puede ofrecerse como algo opcional, porque el bando se puede usar sin avío. Acá está la enrollo un poquito. Y la ubico por acá.
Y acá ya como la tacita. Fíjate que el agujerito es chiquitito.